Al fin. Serine y Sarkaya rompe el silencio y revela su verdad sobre Aatai Ulusoy. Prepárense porque se viene salseo del bueno, la historia secreta que todos estábamos esperando. ¿Se acuerdan de esa parejita que nos traía locos? Serine y Aatai, los protagonistas de Medcezir, que en la vida real parecía que también tenían su propio drama romántico. Pues bien, después de mucho tiempo de rumores, de idas y venidas, de miradas que lo decían todo y silencio oficial, Serine ha soltado prenda. Lo que yo creo que está pasando aquí es que ya se cansó de que la gente especule, de que inventen cosas. Y es normal, ¿no? Cuando dos personas con tanta química y que han compartido tanto, pues la gente quiere saber. Pero esto no es un simple sí, estuvimos juntos, no, señores. Serine ha sido más directa, ha contado detalles que nos dan una pista clara de lo que fue su relación con Aatai. Para ser honestos, muchos pensábamos que lo suyo era solo un romance de telenovela, que se acabó cuando las cámaras se apagaron. Pero no, parece que lo de ellos fue más profundo, más real. Serine ha insinuado que hubo sentimientos muy fuertes, que fue una relación importante en su vida. Y ojo, no lo dice de forma casual, lo dice con esa entonación que sabes que va en serio. La historia secreta, dice ella. Y eso me hace pensar, ¿qué es lo que han estado ocultando todo este tiempo? ¿Había algo que no querían que supiéramos? Quizás la intensidad de su amor, quizás las razones por las que terminaron. ¿Por qué eso es lo que más intriga? ¿Por qué se separaron si al parecer se querían tanto? Muchos dicen que Aatai es muy reservado, que es de los que se guardan todo para él. Y Serine, aunque es más abierta, también tiene su lado misterioso. Así que imagínense la mezcla. Dos personas así con esa conexión que tenían en pantalla, y luego en la vida real, manteniendo un perfil bajo, es el cóctel perfecto para que el salseo no pare. Lo que yo sospecho es que la presión mediática jugó un papel importante. Cuando eres tan famoso y estás en la cima, cada paso que das es analizado. Y a veces esa atención constante puede desgastar hasta la relación más fuerte. Serine lo ha dejado caer, como que necesitaban su espacio, que era complicado mantener las cosas en privado. Y ahora, con estas declaraciones, está poniendo las cartas sobre la mesa. Está diciendo, esto es lo que fue, y lo que pasó, pasó. No está culpando a nadie, simplemente está contando su verdad. Y eso, para mí, tiene mucho valor. Es un acto de valentía, después de tanto silencio. Piensen en la cantidad de veces que les han preguntado en entrevistas. Y siempre la misma respuesta, evasivas, sonrisas. Pero ahora, boom. Serine lanza esta bomba. Y yo estoy aquí, esperando a ver si Aatai responde, si él también se anima a contar su versión. O si, como siempre, prefiere el silencio. Lo interesante de todo esto es que nos permite ver a estos actores como personas de verdad, con sus corazones, sus amores, sus desamores. No son solo personajes en una pantalla. Son gente que también sufre, que también ama, que también comete errores. Y a veces esas historias personales son tan interesantes como las ficciones que protagonizan. Así que mientras esperamos más detalles, más revelaciones, o quizás una respuesta de Aatai, yo me quedo pensando en lo que pudo ser y no fue. ¿Volverán a estar juntos? ¿Fue una pausa o un punto final? La verdad a veces es más compleja de lo que parece. Pero ahora la pregunta es para ustedes, ¿creéis que estas declaraciones de Serine cambiarán la percepción que tenemos de su relación con Aatai?